Bien, hermanos, entonces hemos comenzado un nuevo año y cada que comienza un año nuevo es tiempo de evaluaciones, de análisis. Bueno, ¿cómo me fue este año? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Si usted examinara su vida y se preguntara, ¿qué fue lo que más me causó dificultad en este año que termina? ¿Qué fue lo que más me causó dificultad? ¿Cuál es fue mi mayor problema? Yo respondería que fue el pecado, el mayor problema, el mayor enemigo este año que estamos terminando. Ahora, ¿qué es el pecado? Parece una pregunta de perogrullo, ¿no? ¿Qué es el pecado? Hay una raíz griega, porque recordemos que esta Biblia fue traducida del griego antiguo y del hebreo, pero esta carta, la que nos vamos a referir, fue del griego antiguo. Hay una palabra que en griego es hamartía, y es la que fue traducida como pecado. ¿Y qué significa esa palabra? Para explicar lo que es el pecado. Esa palabra significa, hamartía significa errar el blanco. Como cuando una persona está apuntando a algo, dispara, pero no da en el blanco. Erró. Entonces el pecado es errar el blanco, equivocarme en la vida, pegar donde no es. Eso es lo que significa la palabra pecado. Y desde luego que cuando uno no da en el blanco, pues tampoco agrada a Dios, porque quiere decir que estuvo equivocado, estuvo errado, esa es la palabra. Y eso debe ser así porque es que el pecado es el causante de todas nuestras desgracias. Lamentablemente nosotros seremos libres del pecado únicamente cuando entremos al cielo. Mientras estemos en este mundo, estamos expuestos al pecado. Y mientras tanto, mientras estamos en este mundo, tenemos que librar una lucha diaria, permanente contra el pecado, contra la tentación, diaria. Ahora bien, quien no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, ese sí que está en graves problemas. ¿Por qué razón? Porque el poder del pecado lo convierte a uno en un esclavo. Pero quien tiene a Cristo en su vida tendrá el poder para enfrentar el pecado. Esa es la gran diferencia de uno ser salvo y de ser cristiano. Tendrá el poder para enfrentar el pecado. Nosotros hemos celebrado la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Es el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre y ha venido a salvarnos del pecado, precisamente, de ese poder terrible que es el que nos lleva a tantos problemas en la vida. Y lo que la Escritura dice es que en primer lugar Cristo padeció en este mundo para terminar con el poder del pecado. Vamos a mirar primera de Pedro 4:3, que es el texto de nuestro mensaje. Primera de Pedro 4:3. La carta del apóstol Pedro, un hombre que anduvo al pie de Jesús como su discípulo y apóstol, el apóstol Pedro. ¿Qué nos dice él? Aquí en este primer versículo dice, primera de Pedro 4:3,
dice a la iglesia y a nosotros, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es lo que está diciendo acá. Ahora, atrás en el versículo 18 del capítulo 3, él ha dicho lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aquí ha escrito, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Está diciendo acá que Él padeció una sola vez por nuestros pecados, siendo justo, pero lo hizo para llevarnos a Dios, para darnos la capacidad de vencer este poder del pecado. Y eso hizo el Señor. ¿Y cómo padeció? Pues Él tomó en la cruz el lugar que nosotros merecíamos. Realmente los que debíamos estar crucificados éramos nosotros, pero Él sufrió el castigo en nuestro lugar, es lo que dice la Biblia y lo que tenemos que seguir enfatizando y predicando, ¿no? Usted merecía la muerte por sus pecados, dice la Biblia. Si la muerte lo hubiera sorprendido pecando y sin Cristo en el corazón, estaría en el infierno. Entonces Cristo sufrió una muerte cruenta, derramó su sangre por nuestros pecados, venció la muerte. La muerte no pudo retenerlo y se levantó de los muertos por el poder de Dios. Y la promesa es que a nosotros también nos levantará de la muerte. Esa es una gran esperanza. Y eso lleva a otro punto. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. La tentación nos puede hacer pasar trabajos, ¿no? La tentación viene todos los días desde que uno se levanta y nos crea problemas y nos puede hacer caer. Pero con la ayuda del Señor podemos vencer la tentación. El verdadero cristiano que ha recibido a Jesucristo en su vida conoce por experiencia propia que ahora ve las cosas de una manera diferente, con mucha claridad. Se da cuenta ahora que tiene el poder para vencer la tentación, algo que antes no tenía, y que puede vencer la tentación con el poder de la gracia de Dios. Antes de conocer el Evangelio, realmente, antes de que el Señor viniera a mi corazón y a mi vida, yo era católico, como todos nosotros. Pero yo no había experimentado esa presencia de Dios que lo capacita a uno para poder decirle no a la tentación y al pecado. Eso es una experiencia impresionante, nueva, experimentar que en verdad Jesucristo nos salva del pecado y nos da ese poder. Y por eso es que es necesario que comprendamos eso muy bien. Cristo ha venido a salvarnos del poder del pecado, porque el pecado busca derrotarnos y dominarnos, pero no puede, porque ciertamente Él es un salvador de ese problema. Si siendo cristianos no vencemos con la gracia de Dios la tentación, es porque no queremos y porque somos irresponsables. Y todavía hay personas que dicen, no, fue que yo pequé porque fue que el diablo me hizo hacerlo, yo no pude, yo aquello y yo lo otro. Y puede ser eso, pero la Biblia está diciendo que Jesucristo vino fue a eso, a salvarlo a usted de ese problema del pecado. Y si usted no acude a Cristo para vencer su pecado, usted es un irresponsable. Y la verdad es que usted no quiere arrepentirse y dejar de hacer lo malo, lo que sea su problema. Pero lo más trágico es que
Nunca podremos vencer la tentación si no somos verdaderamente cristianos. La gente de afuera se emborracha, mata, comete adulterio, viola los derechos de todo el mundo, maldice a Dios, es mentirosa y todas esas cosas. Y están esclavos de esos pecados. El único que los puede salvar es Jesucristo. Tienen que acudir a Él para que Él les dé el poder. Y todo el que llega a Cristo tiene esa experiencia de que el Señor verdaderamente nos libera de esa esclavitud. Y es por eso entonces que, volviendo a Primera de Pedro, aquí en el capítulo 2, donde inicia, de capítulo 3, perdón, 4, Primera de Pedro 4:3, es que frente a todo eso que acabo de decir, el apóstol Pedro dice lo siguiente: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no conocen a Cristo como su Salvador personal. Eso era en la antigüedad un gentil, alguien que no conoce a Dios. Y uno puede ser un católico, lo que quiera, un evangélico, pero si no ha conocido verdaderamente el poder de Cristo para salvación, está en problemas. Entonces el pecado ya es otra cosa. Por eso es muy claro aquí el apóstol Pedro cuando dice que ya fue suficiente el tiempo, ¿no? Ya fue suficiente para vivir de acuerdo a la gente que no conoce a Dios. Eso quiere decir que el tiempo que resta tenemos que vivirlo de otra manera, como verdaderos personas de fe, como verdaderos cristianos. El tiempo que resta, dice él ahí, ya lo que hicimos malo, pare ahí, vamos hacia adelante. ¿Cuántos años nos quedan? Bueno, yo he visto morir gente de 12 años, de 18 años, de 20, de 30, de 50 y ancianos. Y ninguno de nosotros sabemos cuándo es que nos toca. Damos gracias a Dios por habernos dejado vivir a algunos muchos años. Pero el Señor sabe cuándo, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Rápidamente, Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Qué quiere Dios de usted? Si usted es un cristiano, ¿qué es lo que quiere Dios? Cuatro 3 dice lo siguiente, y es más, leamos desde el 1, porque esta es una carta para las iglesias, es una carta para usted y para mí. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo aquí hoy? Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hasta ahí. ¿Qué es lo que quiere Dios de usted? Su santificación. ¿Y qué es eso? Es que usted vaya creciendo espiritualmente y vaya madurando y cada día vaya siendo mejor, como dice la palabra, a la semejanza de Cristo. Pues en este mundo todos tenemos que crecer siguiendo las instrucciones y lo que Él nos ha enseñado, ¿no? Cada día, y hacer todo aquello que agrada a Dios. Bueno, volviendo nuevamente a 1 de Pedro 4:3, donde estamos leyendo,
Vuelvo a leer, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que ustedes hacían agradando a la gente que no conoce a Dios. Es suficiente, porque esa gente hace lo que no está bien, no hace la voluntad de Dios. Abandonemos todo aquello que no agrada a Dios. Y entonces, ¿qué dice el versículo 3? El 2 al final dice que debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y cuando dice aquí que el 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos seguir viviendo en la carne. ¿Qué querrá decir eso? Es algo que tenemos que tener claro. Vivir en la carne, según la Biblia, es cuando uno vive según sus propios deseos egoístas, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Vivir en la carne es vivir de una manera que no agrada a Dios. Y por eso aquí él dice que es vivir conforme a las concupiscencias de los hombres. Mire, dice el versículo 2, no vivan el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo está diciendo, ¿no? Entonces, como humanos tenemos un corazón pecaminoso, heredado de Adán. Por lo tanto, nosotros estamos inclinados a satisfacer nuestros propios deseos. Y muchos de esos deseos son pecaminosos. No agradan a Dios. Esa es una realidad humana. Vivir conforme a la concupiscencia humana es vivir conforme a lo que uno siente, vive, pero sin Cristo. El Señor Jesucristo lo enseñó en Mateo 15:2. Vamos un momentico a Mateo y ya regresamos a donde estamos. Pero miremos Mateo 15:2. ¿Qué dice en Mateo 15:2? Había un problema entre los judíos. Había una tradición, una costumbre. ¿Cuál era? Que los judíos siempre que iban a comer se bañaban bien las manos. No, se bañaban, porque algunos decían que de pronto, si yo tengo las manos sucias, un demonio me puede poseer, ¿verdad? Otros lo hacían por asuntos muy higiénicos también, de contaminación. Y parece que Jesús y los apóstoles pues no le ponían mucha atención a esa práctica. No quiere decir que eran sucios, pero no le ponían mucha atención. No, para ellos no era un ritual. Entonces ahí en el Mateo 15:1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y entonces el Señor empieza aquí a decirles que todo eso no son sino tradiciones y que por encima de eso está mejor agradar a Dios. Y por eso abajo en el 11, ¿qué dice? En el 10 dice, y llamando a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces se acercaron a los discípulos y le dijeron, maestro, explíquenos eso, ¿qué es lo que quiere decir? Y el 16 Jesús les dijo, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Eso está claro. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y etcétera, etcétera. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre, no lo lleva a uno al infierno. Pero lo que sale del corazón sí, a menos que Jesucristo venga a nuestra vida y nos ayude a vencer estos pecados. Así las cosas, nosotros debemos entender lo siguiente. Primero, la Biblia dice que el Espíritu Santo, a ver, pongámoslo lo más claro posible. La Biblia dice que hay una persona por ahí pensando por allá en sus cosas personales. De repente alguien le predica a Cristo y pone atención. Sigue escuchando el Evangelio, lo invitan a una iglesia y la persona dice, no, de verdad esto es como cierto. Y el Espíritu Santo, que es el poder de Dios activo, es Dios mismo actuando, viene, lo convence de pecado, le redarguye el corazón y la persona empieza a decir, no, sí, yo creo que esto es cierto, yo no soy bueno, yo he sido malo. Y empieza ese proceso en el cual uno siente ese dolor en el corazón y se da cuenta que el estilo de vida que ha vivido no es lo correcto y que uno tiene que hacer un cambio en la vida. Todo ese trabajo de hacerle ver a uno esas cosas, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. No lo vemos, pero llega a nuestro corazón, ilumina nuestra mente, nos da ese profundo arrepentimiento y la voluntad para seguir a Dios y dejar de hacer lo malo. Y Él es el que nos santifica, el que nos ayuda. De manera que usted solo no podrá nunca vencer el pecado. Si una persona es adúltera y le gustan las otras mujeres y teniendo su esposa, nunca va a vencer ese pecado si no acude a Cristo Jesús. El que es ladrón nunca va a dejar de robar y de mentir si no es el Espíritu Santo el que le toca el corazón, le hace doler ese pecado y lo lleva a Cristo para que busque en Él la salvación de su alma. Es así. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser dóciles a la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo uno puede ser dócil a la guía del Espíritu Santo? Cuando Él nos habla por medio de la palabra de Dios. Porque cuando uno empieza a leer la palabra de Dios por primera vez, uno dice, caramba, esto yo no lo había visto así, y uno siente que es Dios mismo que le está hablando al corazón y que le está diciendo, mire, no haga esas cosas, pare ahí, cambie su vida, vaya a Cristo para que lo salve. Es así. Entonces, a través de la palabra, Él nos habla y nos hace llamados a nuestra conciencia para que nos demos cuenta. Ahora, en ese proceso de salvación que hace el Señor en nuestra vida, ¿qué tenemos que poner nosotros? ¿Qué tiene usted que poner para que Cristo lo salve? Nada, absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. En la cruz Él pagó el precio de su salvación. Usted no puede pagar ni un centavo por su salvación. Cristo con su vida en la cruz y su sacrificio pagó el precio que usted no puede pagar. Así que usted no tiene que dar nada. Todo lo ha recibido de gracia, ¿no? Y gracia es lo que recibimos sin merecerlo. Bueno, hasta ahí. ¿Y después qué sigue? ¿Qué debemos poner en la santificación nuestra? En la santificación tenemos que poner todo nuestro empeño.
Y el Espíritu Santo nos santifica cada vez que leemos la Biblia, cada vez que obedecemos la Biblia, cada vez que oramos, cuando asistimos a la iglesia. Ahí está el Espíritu Santo trabajando y obrando en nuestro corazón para ayudarnos a cambiar y ser mejores, enseñarnos a madurar y crecer en la vida de la fe. Y entre más crecemos en la santificación, más vamos abandonando el pecado, más vamos muriendo al pecado y vamos teniendo esa transformación que dice la Biblia. Pero hay unos asuntos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo podemos agradar a Dios si somos incrédulos? Si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Si no estamos listos a obedecerla y a someternos a sus enseñanzas, ¿cómo podemos agradar a Dios? Si yo aquí a veces leo y dice, mire, no mienta. Y salgo, lo primero que digo son mentiras. Ahí no estoy creyendo lo que Dios está diciendo. Dios me dice aquí, no tenga malos pensamientos, son del diablo. Pero lo primero que hago es tener malos pensamientos. Y a veces no hago nada por mirar a ver cómo soluciono ese problema. Entonces, ¿qué sucede? Que estoy siendo incrédulo a lo que Dios dice y no estoy siendo obediente. Un misionero me decía en estos días que lo más preocupante hoy en día es que hay muchos que no leen la Biblia. Y si yo no leo la Biblia y yo no conozco la Biblia, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo hago para saber qué es lo que Dios quiere de mí? Si lo que Dios quiere de mí está aquí, escrito. Y hay muchos que no leen la Biblia, inclusive los pastores, me decía este misionero, hay pastores que no leen la Biblia. ¿Cómo es posible que pasen los días de la semana y no se lea la Escritura? No oren para pedir perdón a Dios y arrepentirse de sus pecados de todo corazón, si no hay un propósito de cambio. Ese es el asunto. De manera, hermanos, que eso entonces lo lleva a un otro punto. Y es lo que está diciendo aquí ahora nuevamente allá en Primera de Pedro capítulo 4, y es lo que dijo, lo que dice aquí Pedro, ¿no? Dice, suficiente el tiempo en que vivimos como la gente que no conoce a Dios. Nosotros conocemos a Dios ahora porque hemos conocido su palabra. No somos ignorantes. Entonces, si ya conocemos lo que Dios quiere de nosotros, ¿para qué seguimos en eso? Suficiente. Hemos tenido. ¿Y cómo vive la gente que no conoce a Dios? Vive en la carnalidad. Como decía hace un momento. ¿Qué es vivir en la carnalidad? Es vivir dominado por nuestros deseos pecaminosos. Entonces, prefiero darle satisfacción a mi deseo malo y no obedecer a Dios. Entonces yo vivo en la carne, no en el Espíritu Santo. Y la gente que vive en la carne, como dice la Biblia, o sea, no tiene a Cristo, vive puramente como el animal. Viven en pecados tales como los que menciona aquí, dice aquí, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los que no conocen a Dios, a los gentiles, andando en lascivia. ¿Y qué es la lascivia? ¿Qué es eso de lascivia? Simplemente es vivir uno dominado por sus deleites carnales pecaminosos. Le gusta el pecado, lo controla el pecado y por eso vive en la lascivia, en sus deseos. Vive
conforme a sus concupiscencias, es decir, dominado por las malas inclinaciones que uno tiene. Habla de concupiscencia, luego habla de embriagueces, orgías. Así vive la gente que no conoce a Dios. ¿Y qué es una orgía? ¿Qué es una orgía? Una orgía en la antigüedad eran fiestas donde se come y se bebe en exceso. Eso es una orgía. Entre los griegos había una fiesta llamada Comos, fiesta del pueblo que tenía lugar cada vez que había la cosecha de las uvas, la recolección de las uvas. Entonces los griegos armaban carnaval y fiesta. Y en el mundo grecorromano esas fiestas eran también para adorar a Baco, el dios del vino. Baco era el dios del vino. Pero era una fiesta de borrachos que albergaban la inmoralidad sexual desenfrenada, donde había todo tipo de juergas. Y por eso ese pecado de la humanidad fue permaneciendo, y en la Edad Media usaban máscaras en las fiestas populares en Europa para no ser identificados por nadie. Y la práctica quedó gustando. Hoy en día la expresión moderna de una orgía son los carnavales. ¿Qué es un carnaval? ¿Qué quiere decir la palabra carnaval? Quiere decir fiesta de la carne. Eso quiere decir carnaval. La fiesta de la carne, donde hay borrachera, sexo, todo lo que usted quiera. Eso es un carnaval. Agradamos a la carne, no a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando todo eso se da y uno está como cristiano en la mitad del asunto, dice aquí Pedro que las cosas de Dios a la gente le parecen extrañas, versículo 4. No debemos andar como la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces a la gente que no es verdaderamente cristiana se le hace raro que uno como cristiano no participe en las mismas bellaquerías. El mundo piensa que somos unos aguafiestas. ¿Por qué no andamos borrachos y fumando marihuana y cocaína y toda esa cosa que hace el mundo? Gritando como locos en carnaval, ¿verdad? A la gente se le hace raro. Somos unos aguafiestas, los cristianos. Y terminan bravos y nos calumnian y blasfeman. Por eso él dice ahí en el versículo 4. Pero el versículo 5 dice una cosa muy seria también. Dice que esa gente que piensa así darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, el que no tiene a Jesucristo en su vida tendrá que dar cuenta a Dios porque Él es el juez perfecto. Y eso puede ser a cualquier momento. Todos tenemos que rendir cuentas a Dios de nuestros actos, tarde o temprano. Y Él nos va a dar lo que merecemos. Eso dice la Biblia. Allá no ves con cuentos de que no es que yo era buena persona. Yo era muy buena persona, yo no robé, yo no maté, no, nada de eso. Él es el juez perfecto que no podemos engañar. Y la Biblia dice que eso es cosa terrible, caer en las manos de un Dios vivo para el juicio. Bien, hermanos. Conclusión a esto. Número 1. Pedro dice, ¿para qué siguen dejándose esclavizar por esos hábitos malos, por las malas pasiones? Todo eso no nos ha traído sino problemas y aflicción.
Lo que no agrada a Dios lo enferma a uno, lo enferma en el cuerpo, en el alma, en la mente. ¿Para qué seguir con eso? Y por eso él dice, ya es suficiente. ¿Cuál es su problema? Solo usted lo sabe. Pero lo que nos está diciendo aquí es que reflexionemos porque bastante tiempo hemos malgastado en esas cosas. Ahora conocemos a Dios. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo lo vamos a hacer? Suficiente energía gastamos coqueteando con el pecado. Y pues tenemos que decir, como dice aquí Pedro, es suficiente. Y como les dije, ¿cuál es su problema? Usted lo sabe. ¿Usted cree que Jesucristo puede salvarlo a usted de ese problema? A eso vino Él, a salvarnos. Ore a Él, clame a Él, abra su corazón y clame por su misericordia. Y estoy seguro que el Señor le va a ayudar en su debilidad y en su problema. Porque de lo contrario, entonces hemos recibido un Salvador que nos salva, que no tiene ningún poder. Entonces yo estoy creyendo en un montón de mentiras. El Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Lo que el Señor ha prometido se va a cumplir. Nosotros no podemos creer en mentiras. Yo quiero creer en un Salvador que salva. Un Salvador al que yo acudo y le digo, Señor, tengo este problema, ayúdeme. Y Él lo hace. Pero usted necesita acudir al Señor con fe y con oración. Y una vez que se dé cuenta, confesarle a Él sus pecados y decirle, Señor, tengo que reconocer que yo he fallado y he pecado. Terrible. Perdóneme. Y si usted lo hace de corazón, la sangre que Él derramó en la cruz lo limpia de toda maldad, lo justifica y lo deja listo para si usted tiene que presentarse más tarde o mañana delante del Señor, el juez justo. Esa es la situación, hermanos. Esa es. Y por eso preguntaba yo al comienzo que si usted hace una evaluación, ¿cuál fue el peor problema que yo tuve este año? Y por eso yo le decía, es el pecado, no hay otra cosa. No son los problemas económicos, no son aún ni los problemas físicos, ni los problemas, es el pecado. Porque usted no pegó en el blanco, erró y se equivocó. Pero Cristo ha venido a ayudarnos a solucionar ese problema. Vamos a orar, hermanos. Y hermano, este asunto de entender esto, hermano, espero que el Espíritu Santo lo haya iluminado esta mañana. Y estos son asuntos también de decisión, ¿no? Si el Señor ya le está diciendo a usted no puede continuar por ahí, no puede seguir haciendo eso. Usted tiene que obedecer, ser humilde, decirle, Señor, está bien, ayúdeme. Ayúdame a ser esa persona nueva que la Biblia dice que llegamos a ser cuando creemos en ti y acudimos a ti. Dígale al Señor eso. Un minuto de reflexión para todos aquí ahora. ¿Cómo nos fue este año? ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue usted como cristiano? ¿Cuál es el pecado que usted tiene en su vida? Ese problema que no lo ha dejado vivir en paz, que lo atormenta. ¿Cuál es el problema? Jesucristo ha venido a salvarlo, a liberarlo. Pero usted tiene que ser sincero y humilde. No podemos burlarnos de Dios.
Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos perdones nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes de todo corazón y de manera muy sincera a apartarnos de aquello que no te agrada, de aquello que la Biblia dice que no te agrada. Perdónanos, Señor, también por los pecados que hemos cometido durante nuestra vida, que Jesucristo los carga en la cruz. Como decía David en su oración, oh Dios, no te acuerdes de mis pecados. Y tu promesa es limpiarnos, purificarnos y darnos una vida nueva, no importa la edad. Padre Celestial, te rogamos, Señor, que nos ayudes a eso. De lo contrario, ¿para qué? ¿Para qué sirve la vida cristiana? ¿Qué estamos buscando? Si aquí dice que la voluntad de Dios, tu voluntad es que nosotros vivamos en santidad, seamos santificados. Es un trabajo duro de todos los días, venciendo la tentación, confesando nuestros pecados, buscando corregir, siendo mejores. Todo con la ayuda de tu gracia, porque sin ti no podemos hacer nada. Padre Celestial, muchas gracias te damos. Ayúdanos, Señor. Por Jesucristo tu Hijo te lo pedimos. Amén.